Hola, soy María Rech, la autora de Papel y Tinta y una promesa de juventud. Uno de los primeros pasos que di en la documentación de Papel y Tinta fue adentrarme en ese Madrid de principios del siglo XX, lugar y época en la que está ambientada la novela. Poco a poco los rincones, las calles de ese Madrid se fueron colando en la trama. Por eso hoy, con tu permiso, quiero llevarte por algunos de esos lugares que recorre Elisa Montero, la protagonista, en la novela. Vamos a tener una compañía muy especial y experta que nos va a ayudar a entender mejor cómo era ese Madrid de hace 100 años. Vamos a empezar nuestro paseo desde un rincón muy especial, el número 20 de la calle de Villanueva. Si has leído Papel y Tinta, quizá te resulte familiar, y es que es justo aquí donde está la residencia de Elisa Montero, la protagonista. Esta calle está dentro de lo que hoy conocemos como el barrio de Salamanca, una zona que vivió una revolución urbanística a finales del siglo XIX y principios del XX, al estar incluida dentro del proyecto de ensanche de Madrid, firmado por el ingeniero Carlos María Castro. Aunque este plan Castro llegó a los despachos ya a mediados aproximadamente del siglo XIX, no será hasta 1898 cuando finalmente se apruebe. Sin embargo, ya en la década de 1870 empiezan a dar luz verde algunos proyectos urbanísticos, concretamente en los auspiciados por el malagueño don José Salamanca y Mayol, o Marqués de Salamanca, que terminará dando nombre a esta zona de Madrid. Algunos de esos primeros proyectos urbanísticos van a afectar a las calles aledañas a la calle Serrano, como por ejemplo esta calle Villanueva. El proyecto, mucho más amplio que el barrio de Salamanca y que planteaba la creación de nuevos barrios en toda la periferia de Madrid tras la eliminación de la cerca de Felipe IV en 1868, fue modificándose con los años y las disputas. Sin embargo, este espacio sí terminó conservando algunas de las características alumbradas en un inicio por Castro. Es el caso de la estructura cuadriculada, las esquinas achaflanadas, la construcción de hotelitos o palacetes, bloques de pisos de 4 plantas, zonas ajardinadas, buena canalización e iluminación en las calles, óptima conexión de transporte público, etc. Estas modernas características atrajeron a las clases altas y medias altas que pasaron a configurar su vecindario. Concretamente, en los números 16, 18 y 20 de esta calle Villanueva se construyeron 3 hotelitos o palacetes. Aunque en la novela el que se menciona constantemente es el número 20 porque es donde vive Elisa, este no sobrevivió al siglo XX, sin embargo sí que nos queda el número 18. De él sabemos que fue obra del arquitecto Cristóbal Lecouberri y que está datado entre 1865 y 1875, lo cual concuerda con esos primeros proyectos urbanísticos en los aledaños de la calle Serrano. Como ves, la línea entre realidad y ficción es muy fina. Bueno, ahora que ya conocemos dónde vivía Elisa Montero, vamos a pasear por algunos de los rincones que ya también recorren las páginas de Papel y Tinta. Por el Paseo de Recoletos, lugar de ocio, encuentros y kioscos de refrescos, llegamos a la calle Alcalá. Allí nos espera Juan Carlos González, historiador especializado en Madrid. Bueno, Juan Carlos, estamos en la calle Alcalá, que además es la que sale en la portada de Papel y Tinta. Esta calle ya era importante a principios del siglo XX. ¿Qué papel juega el ocio en la historia de una ciudad o de una calle como esta? En las grandes metrópolis siempre los lugares de recreo fueron avanzando, ocupando locales, y en ciudades como Madrid es fundamental. Si viajamos hacia atrás en el tiempo podemos encontrar una extensa tipología de locales, cafés cantantes, tupis, dancing, cabarets. Todo formaba parte del latido de nuestra ciudad. Y por ejemplo, ¿cómo era asistir a una noche de teatro en ese momento? ¿Cuáles eran los géneros más populares y qué era lo que gustaba a los madrileños? En estos años tenemos el teatro español, que era para la burguesía, con repertorio variado. Benavente era, digamos, el rey, el que más estrenaba en estos años. Tenemos el teatro de la comedia. Ahí iba la burguesía. Luego había gente no tan intelectual o que tenía esos gustos y lo que buscaba es el entretenimiento, la diversión, el baile. Por ejemplo, se pusieron de moda los dancing. Los dancing eran locales con una orquesta donde el público, que solía ser un tanto distinguido, solía acudir por las tardes. Se tomaba un té y se empezaba a bailar. La música jazz, la música libre. ¿Y quién, por ejemplo, triunfaba en esa época? El Duke Ellington. Fue extendiendo esa música con las orquestas y la gente se volvía como loca bailando en las pistas. En los dancing solía
ocurrir que siempre había más hombres que mujeres. Y para solucionar ese desequilibrio surgió una figura femenina, la llamada taxi girl. La taxi girl era la chica que se alquilaba para bailar para aquel viajante de comercio que venía a hacer negocios y pasaba su canita al aire, aquel hombre soltero que buscaba mirar o encontrarse con una mujer. Entonces compraba boletos, por ejemplo, para 6 bailes y podía sacar 1, 2, 3 veces a la misma mujer, cambiar, después del baile había conversación, alterne, copas y a veces incluso hasta algo más. Madre mía. Los dancing se hicieron muy famosos. Por ejemplo, aquí en la calle Alcalá, en el número 20, estaba el dancing Alcázar. Más arriba de nivel, los cabarets aristocráticos. Allí había muchas pieles, muchas joyas, smoking, con pajarita, y en esos cabarets aristocráticos había de mucho descaro. Espectáculos picantones, siempre con ese fondo musical, donde las mujeres coqueteaban, incluso asistían las llamadas flappers. Esas mujeres modernas, jóvenes, con el pelo cortado a lo garzón, que le dan un toque de modernidad, se movían con holgura, se descoyuntaban casi bailando, esas imágenes que tenemos del Gran Gatsby. Bueno, pues Madrid tenía ese glamour ya en esos años y era una ciudad muy cosmopolita, que miraba en este caso hacia París. Se intentó recrear esa explosión de los años felices 20 y no tan felices para algunos, pero que durante los años, por ejemplo, de Primo de Rivera, la diversión, el mismo dictador Primo de Rivera, un asiduo a locales, en este caso a los café cantantes, potenció que Madrid estuviera en ebullición. Una cosa que me llamó la atención es cuando me estaba documentando para escribir sobre la tertulia de Ramón Gómez de la Serna, La Sagrada Cripta del Pombo. En los 2 libros que él escribió sobre ella mencionaba a los Gabrieles y lo hacía con cierta reserva. ¿Qué se podía encontrar uno en un café cantante como los Gabrieles? Los cafés cantantes eran locales reducidos, con el indispensable tablao, donde a los acordes de un piano, de una guitarra, las mozas, que en su mayoría eran andaluzas, se contorneaban. El público era fundamentalmente masculino y no solía distinguirse por lo correcto. Entonces iban a beber, a disfrutar de la vista, pero normalmente durante la noche había más que discusiones, incluso bofetas. Primo de Rivera era uno de los asiduos de los Gabrieles, o en esa época está el Vilarrosa, que era también la competencia de los Gabrieles. Y hablando de la otra parte, ¿no? De ese mundo ya más intelectual, de las tertulias, de los cafés, aquí en esta misma calle había muchos, estaba el Café Suizo, el Café Fornos, después Fornos Palace. ¿Qué supusieron los cafés en ese momento en Madrid? Los cafés eran sitios de encuentro, de tertulia, de conversación, y era la casa de los que no tenían casa o la segunda casa, porque las tertulias eran desde media mañana, por la tarde, noche y hasta madrugada. Y bueno, antes has hablado de los teatros. ¿Qué diferencia existe entre un teatro y un Trianon? Un teatro es una sala de texto dramático o de comedia. Los hermanos Machado, los Álvarez Quintero, recordemos también ese emergente joven llamado Federico García Lorca. En cambio, el Trianon era una sala de teatro, pero donde había muchos conciertos y actuaban las artistas de variedades, que daban también mucha alegría al público con esos cuplés psicalípticos, con textos picantones, con toneos. También el pueblo o aquel obrero que había podido ahorrar tenía también la zarzuela. Era la manera de divertirse para el pueblo porque como era el género chico, duraba 1 hora y era más barato que acudir al teatro. Y además había muchas funciones. El Apolo tenía la famosa golfa, la cuarta, que era de 1 a 2 de la madrugada. Y después la gente seguía la diversión, pues los cafés, por ejemplo, prácticamente no tenían cierre. Vamos, lo que podemos concluir es que había muchas formas de divertirse en el Madrid de Elisa Montero, ¿no? Podíamos elegir perfectamente el lugar, el sitio y hasta la compañía. Subiendo la calle Alcalá hacia la Puerta del Sol y dejando atrás establecimientos míticos hoy desaparecidos como el Bar Maxims, el Café de Fornos o Fornos Palace, el Café Regina, el Café Suizo o la Chocolatería Doña Mariquita, nos topamos con otro de los espacios en los que eclosionaba la vida pública madrileña. Ahí me voy a encontrar con Gemma González, periodista y guía cultural en Madrid. Bueno, Gemma, estamos en la Puerta del Sol, un sitio que, como vemos, sigue congregando a los madrileños y ya en tiempos de Elisa Montero era un sitio muy especial, pero
ha cambiado mucho. ¿Cómo Sí. es esa Puerta del Sol que nos tenemos que imaginar si pensamos en Elisa Montero paseando por aquí? Yo me quedaría, fíjate María, con la primera vez que pisa esta Puerta del Sol. 1908, comienza el siglo XX, muchas esperanzas puestas por los españoles y los madrileños en particular. Y es el primer viaje que ella realiza después de llegar al palacete de Villanueva, la casona de su tía. Tiene 6, 7 años, acaba de llegar de Fuente de Cantos y ese es el primer viaje que ella viaja en el coche de carruajes, mirándolo todo con los ojos abiertos de par en par, empapándose de una ciudad que le es desconocida y llega aquí a la Puerta del Sol y se queda absolutamente maravillada del ruido, de la gente, de esa vida que va bulliendo en la Puerta del Sol. Una Puerta del Sol que, claro, no tendría el oso y el madroño, tampoco la estatua de Carlos III, pero en el que la sorprende todo, desde los olores, la gente, los tranvías, cómo van circulando, casi atropellando a todo el mundo que se ponga en medio. Y luego la sorprende también, claro, va pasando el carruaje y claro, va lento porque hay mucha gente, pero la sorprende como de repente oye un grito, un vocerío de una señora vendiendo botijos y al lado otro señor vendiendo verduras. Al final, también a lo largo de la novela y a lo largo de la historia, ¿no?, de Madrid, esta plaza, digamos que ha sido testigo de muchos cambios, ¿no?, y de muchos vuelcos en lo que ha sido, bueno, pues el devenir de los acontecimientos en la capital y en España. ¿Cuáles son algunos de esos momentos, ¿no?, icónicos que han vivido los madrileños aquí? Pues fíjate, yo creo que si cada uno de estos muros nos hablaran y nos pudieran contar todas las cosas de las que han sido testigos, algunas buenas y otras no tan buenas, porque también estamos en una Puerta del Sol en la que pues hubo el asesinato de un presidente del gobierno, José de Canalejas, enfrente de nosotros en el número 6, que debió ser un acontecimiento muy trágico para la época. Aquí también se vivió en primera persona la dictadura de Primo de Rivera, las noticias que llegaban desde la estación de Mediodía de que venía el capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera, para tomar posesión con el beneplácito del rey. Y aquí sobre todo se vivió en primera persona los madrileños cuando salieron a la calle ese 14 de abril de 1931, en el que en la Casa de la Gobernación izaron la bandera tricolor y fue pues como que se desató la euforia. Y sobre todo yo creo que los dos puntos neurálgicos en ese momento era la Puerta del Sol, donde los madrileños estaban expectantes de a ver qué es lo que iba a pasar, a ver qué hacía el rey, y el otro punto, el Palacio Real, que era el último Consejo de Ministros que presidía Alfonso XIII. Entonces es verdad que ha sido escenario de tantos y tantos acontecimientos y sobre todo yo creo que de la vida de la gente, de madrileños, pero también de gente venida de fuera que enseguida Madrid los ha acogido y ha hecho que también sean madrileños y que compartieran sus idas, sus venidas, en los cafés, en ese café de la montaña que le llamaban el café de la pulmonía, porque cuando abrían las 4 puertas quedaban a la calle, claro, imagínate cómo hoy, con este con aire, el viento, con vamos, el viento. te congelabas, ¿no? Sí. Bueno, Gemma, venimos de la Puerta del Sol, que ha sido una gran compañera de viaje para los madrileños, pero hay un momento a finales del siglo XIX que se llega a la conclusión que hay que tratar de aligerar, ¿no?, todo el tráfico que se concentra ahí. Hemos hablado de que era un rincón, ¿no?, que aglutinaba tranvías, paseantes, de todo, ¿no? Sí. Y hay que también intentar descongestionar el viejo centro de la villa, ¿no es así? Sí, hay que descongestionarlo. Aunque es verdad que a los madrileños esa idea de descongestionar el centro no terminaba de gustarles, ¿no? Porque los cambios, ya sabes que los madrileños necesitamos un poquito de tiempo para adaptarnos a los cambios y cualquier cambio, claro, suponía también un desembolso del bolsillo y eso era lo que menos gustaba. Pero sí que es verdad que el proyecto de descongestionar la Puerta del Sol era un proyecto que yo creo que había pasado por los cajones de todos los ministros habidos y por haber, hasta que pues, la última reforma de la Puerta del Sol, a mediados del siglo XIX, ya se queda un poquito más o menos como la conocemos hoy en día, y también se dan cuenta de que Madrid se empieza a quedar pequeño, se empieza a quedar estrecho, ¿vale?, y necesita ensancharse. Entonces también hay que tener en cuenta que todavía sin la Gran Vía comenzada, uno de los primeros barrios de ese ensanche donde la población, los madrileños, empiezan a trasladarse a vivir es el barrio de la Princesa, que lo tenemos aquí al lado, ¿vale? Ahí empiezan a construirse palacetes, donde vivía doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, palacetes pues, con los últimos inventos, con las últimas modernidades. Están relativamente cerca de la Puerta del Sol, pero
necesitan otra vía, otra arteria para poder comunicar o poder salir sobre todo a la arteria principal, que era la calle Alcalá. Entonces, cuando está aquí Elisa, cuando sube al Hotel Florida maravilloso que estaba aquí en la Plaza de Callao, y a través de esas ventanas descubre cómo van terminando de construir el último tramo de la Gran Vía, que es el que lleva hasta la Plaza de España, y ya puede disfrutar de esos dos primeros tramos, donde, pues sobre todo el primer tramo, la avenida del Conde de Peñalver, que así la llamaron, una primera parte de esa avenida muy señorial. A mí me recuerda mucho a los barrios de París, esos edificios muy señoriales, esa vida nocturna de los cabarets, de los teatros, de los cines, que la gente empieza poquito a poco a aficionarse al cine, aunque al marido de Elisa no le gusta el cine, le gustaba más el teatro. Y cuando estamos ya en los años 20 y Elisa pasea por aquí o visita el Hotel Florida, es cierto que ya puede ver cómo han terminado esos dos tramos, el segundo, Avenida de Pi Margall, por el presidente de la República, y falta ese tercer tramo que se terminará ya en los años 30 hasta la Plaza de España, que le pondrán el nombre del segundo presidente del gobierno que asesinan, que fue Eduardo Dato en 1921. Y es verdad que cada tramo es como por separado, cada tramo tiene su encanto por separado, no hay, como te decía al principio, una uniformidad, pero verdaderamente yo creo que Madrid no se entendería sin esta Gran Vía maravillosa. Absolutamente, es una vía larga, ecléctica, Sí, ¿no? Como hemos dicho, en ese momento en papel y tinta se entiende con el nombre de 3 calles, casi 3 avenidas distintas, pero al final fue un gran paso, ¿no?, para ir conformando ese Madrid contemporáneo que conocemos, ¿no es así? Exacto, y sobre todo el deseo o a lo que aspiraban los 18 millones y medio de españoles o 19 millones que vivían por esa época, era que Madrid se modernizara, que España en general se modernizara. Tras nuestro paseo por ese centro de la villa en evolución, regresamos a otra de las zonas incluidas en el proyecto del ensanche, el barrio de Chamberí. Este, al igual que el de Salamanca, estaba ubicado en el límite norte de la ciudad y, aunque al principio se planteó como zona industrial, terminó por configurarse como vecindario para clases medias y medias altas. En su trazado también son visibles algunas de las características urbanísticas de finales del siglo XIX y principios del XX. Calles en cuadrícula, zonas ajardinadas, bulevares, buen saneamiento, pisos de 4 alturas y palacetes u hotelitos. Como estamos viendo, el Madrid en el que vive Elisa Montero es una ciudad en pleno proceso de cambio. Se producen revoluciones en muchas esferas de la vida de los seres humanos y una de ellas va a ser la educación. Desde finales del siglo XIX se puso sobre la mesa, con mayor ímpetu, la gran tarea pendiente de España: luchar contra el analfabetismo reinante. Así se crearon numerosas instituciones que se preocuparon por dar solución a este problema y educar a la sociedad española, o al menos hacer más accesible la formación. Dentro de esta corriente se inscribió una iniciativa sin precedentes, la Residencia de Señoritas. En pleno barrio de Chamberí se encuentra uno de los pocos resquicios de esta importante institución, en la que residieron muchas mujeres estudiantes llegadas de diversas partes de España, como es el caso de Catalina Folch en la novela. Así, vamos a adentrarnos en este rincón tan especial de Madrid para descubrir de la mano de Margarita Márquez Padorno, profesora de Historia de la Universidad Complutense, un poquito más sobre la mítica Residencia de Señoritas de María de Maeztu. Bueno, Margarita, estamos en el número 53 de la calle Fortuny. Es uno de los emplazamientos, ¿no?, de la institución, la Residencia de Señoritas. ¿Cuándo surge y por qué? Bueno, pues la Residencia de Señoritas es una apuesta que hace la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, el Ministerio de Instrucción Pública, en 1915. Digo que es una apuesta porque en 1910, más o menos en estos parajes, un poquito más abajo, en entonces Fortuny 30, crearon en 1910 la Residencia de Estudiantes, que era una necesidad, porque había muchos estudiantes que venían de otros lugares de Madrid a estudiar a la Central y no tenían en sus pensiones o en las casas de familiares, no tenían el reposo suficiente para poder ser brillantes en sus carreras. Paralelamente, en 1903, este edificio es comprado por un matrimonio de misioneros norteamericanos cuyas misiones eran para apoyar el avance
de estudios de la mujer. No tanto universitario todavía, pero sí que sacarán bachilleres y magisterios. Poco a poco esto se va quedando pequeño y deciden hacer otro edificio en la calle hoy Miguel Ángel 8, al estilo de los colleges norteamericanos, y esta institución se llamó Instituto Internacional para Chicas en España, International Institute for Girls in Spain, su título original, y en ella estudiaron mujeres bastante importantes, por ejemplo, la escultora Elena Sorolla, la hija del pintor Sorolla, que vivía a 2 manzanas de aquí. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y una de las profesoras del Instituto Internacional, María de Maeztu, es la única mujer que pertenece al Consejo de la Junta para Ampliación de Estudios. Entonces ella ve que es una buena idea hacer que las mujeres puedan estudiar. Ella misma ha tenido que ir a la Universidad de Salamanca, por ejemplo, o a los cursos de doctorado a Madrid, y ha tenido que alojarse en lugares donde no podía concentrarse. Así que le pide a la Junta, que entonces presidía Ramón y Cajal, que apuesten por unos estudios para la mujer. Coincidiendo con que la residencia de estudiantes, que había quedado pequeña y habían hecho unas maravillosas instalaciones en los altos del hipódromo, donde hoy está la residencia de estudiantes, en la calle Pinar, al quedarse vacíos dicen, bueno, pues aprovechemos y vamos a apostar por estas mujeres. Como dice María, en 1915 que empezaron 3 estudiantes, terminaron 33. Y ya os añado yo, al final, entre residentes y visitantes, había más de 3.000 cuando se acaba en el 36. ¿Por qué esto es la residencia de señoritas y no el Instituto Internacional? Pues por esa Primera Guerra Mundial. ¿Qué se sabe de cómo era la vida, ¿no?, el día a día en estos edificios, ¿no?, en esta institución conformada por diferentes inmuebles? Había, si no me equivoco, 14 edificios mayores o menores. Estos son los grandes, pero luego había pequeños hotelitos que se llamaban en la época, donde estaban las residentes. ¿Cómo era la vida? Eso que dice María de Maeztu de ni convento ni college, sí, pero no, porque era un poco convento y college. Es decir, mientras que los chicos de la calle Pinar lo pasaban bomba, como todos sabemos ya, especialmente con ese trío de los magníficos genios que fueron Dalí, Buñuel y Lorca, para nada la vida de ellas era así. De hecho, María de Maeztu, la directora durante todo el desarrollo de la residencia, sus colaboradoras, Rafaela Ortega y Gasset y Eulalia Lapresta, sabían que cualquier mínimo desliz hacían que esta institución se cerrase. Entonces, la vida de ellas era de muchísimo estudio. Se hacía un examen siempre de su carácter, por ejemplo, la que no era aplicada se le decía a sus casas. Es verdad que había también tiempo de ocio y muy divertido, entre otros el deporte y en otros la sociedad. En cuanto a la intelectualidad, era bárbara. Las primeras grandes conferencias que la radio emite, muchas de ellas se hacen en el salón de actos de la residencia de señoritas, donde grandes disertadores darán sus conferencias. Visitas, María les invitaba a las alumnas que tenían que ver con esas ramas por ejemplo, al té que toman con Marie Curie y su hija Irene, que entre las dos suman 3 premios Nobel, y bueno, pues Mary Louise Foster, que es una gran física, también tomará el té con muchas de ellas. Hay viajes, viajan a Marruecos, hay viajes por toda la península ibérica, hacen deporte, como he dicho, el tenis, el hockey. Hay una asociación de alumnas magnífica cuya investigación está todavía para hacer. Y luego lo que estudiaban era también algo importantísimo, porque esto no fue solo un colegio mayor, fue también algo parecido a una universidad. Los padres de la mayor parte de las chicas dejaban que vinieran a estudiar a Madrid, pero no las dejaban ir a la universidad. Había una forma de matrícula que era por libre, ellas se preparaban en la residencia y iban a hacer el examen. ¿Cómo suplir esas clases que no podían dar? Pues trayendo aquí a los profesores o las profesoras. De hecho, María Zambrano, las grandes clases de estética las da aquí. Justamente me interesa mucho lo que estás comentando, estás mencionando a muchas mujeres, ¿no?, de ese momento que, bueno, fueron pioneras, ¿no?, en el cuestionamiento, bueno, pues de muchísimos convencionalismos que estaban muy arraigados en la sociedad, y ellas empiezan bueno, pues a preguntarse, ¿no?, ¿qué supuso una institución así para, digamos, el papel de la mujer en esos años? Para la pedagogía fue vital, ¿no?, porque hemos dicho antes que las raíces norteamericanas del feminismo norteamericano de finales de siglo son
enormes en esta casa por la conexión que tienen continua de pensamientos y de maestras y alumnas que vienen de este país a España. Y en ese peregrinar del feminismo norteamericano hay dos claras ramas, ¿no? A veces se juntan, a veces se separan. Una es sufragista, como lo es la mayor parte del inglés, y otra es a través de la educación. A María de Maeztu le gusta mucho más esta última, aunque eso no quita para que aquí alojase a Clara Campoamor, que es la gran sufragista española, y la apoyase muchísimo en toda su obra política. Pero ella es más consciente de esa rama que dice: educa a la mujer en lo más alto posible, con posibilidades de que profesionalice su educación, y será cuando el voto llegue por sí mismo. Esas dos ramas en esta casa no luchan, sino que se complementan, ¿no? En el año 28, Clara Campoamor aloja con el beneplácito de María de Maeztu en esta casa una asociación internacional de mujeres universitarias, auspiciada sobre todo por Londres y por Nueva York, que van a dar unas conferencias a las que acude muchísima gente de la sociedad española, donde se habla que la emancipación económica, política y social de la mujer no va a ir en beneficio solo de las mujeres, sino de la sociedad en general, que esa es la idea que persigue esta residencia de señoritas. Has mencionado en más de una ocasión a María de Maeztu. Me interesa mucho que pongamos sobre la mesa, ¿no?, este personaje y comentar un poco, bueno, pues qué supuso, qué fue María de Maeztu para esta institución. María lo es todo. De hecho, todas las cartas que hay institucionales de esta casa, si no son de María de Maeztu, son en nombre de María de Maeztu. Las indicaciones son para ellas. Tienen la idea de hablar con cada una de las residentes, no solo de su periodo en la residencia, les pregunta por sus familias, por su estado anímico, por sus proyectos de futuro. Es lo que se suele llamar en términos antiguos una mentora, ¿no? Pero es una mentora de cada una de las residentes. Cuando son cursos lo que hacen porque son madrileñas, también se interesa por ellas. Como estamos viendo, a principios del siglo XX, Madrid se reinventó. La mayoría de las transformaciones que lo hicieron posible tuvieron su origen en el siglo XIX, momento en que se fijaron los pilares de la contemporaneidad. Uno de los aspectos en los que más se evidenció y que supuso un auténtico cambio de paradigma fue en los medios de transporte. Para conocer un poquito mejor esta revolución, no hay lugar mejor que la antigua estación de Delicias, también visitada por Elisa. Allí nos espera Inmaculada García, comisaria de la exposición Madrid Delicias 140 aniversario del Museo del Ferrocarril. Bueno, Inma, estamos en la estación de Delicias, que es un rincón por el que también pasa Elisa Montero, la protagonista de Papel y Tinta. Cuando hablamos de ferrocarril, hablamos de progreso, ¿no? ¿Cuándo es una realidad el ferrocarril aquí en Madrid? El primer ferrocarril empezó a funcionar a mitad del siglo XIX, en 1851, y fue la línea del ferrocarril de Madrid a Aranjuez. Esta fue primero el inicio de una línea cortita que poco después se fue alargando su trayecto y continuaría hasta Almansa, Albacete y Alicante. Pero ya desde esa fecha, desde 1851, en lo que es Atocha, empezó a funcionar el ferrocarril, que no tenía este gran edificio que conocemos hoy de Atocha y que fue construido en 1891, sino que tenía un pequeño embarcadero provisional, porque estas compañías ferroviarias al principio no sabían muy bien cómo este negocio ferroviario iba a funcionar y bueno, no querían hacer grandes inversiones. Era un embarcadero sencillo, lo suficiente para que los viajeros pudieran subir a los trenes y bajar de ellos. Además de esta estación, que empezó en esa fecha, en 1851, otra compañía ferroviaria, la Compañía del Ferrocarril del Norte, empezó un poquito más tarde, en 1861, en la zona de la falda del Príncipe Pío, por eso se llama la estación de Norte Príncipe Pío, y un poquito más tarde, en 1864, se trazó una vía que se llamó la Vía de Contorno, que unía las dos estaciones. Esta vía de contorno es la que hoy es una vía de cercanías en Madrid, pero que durante muchos años fue una línea básicamente de mercancías y que bueno, hizo una especie como de frontera o de barrera en esta zona sur de Madrid que condicionó para siempre pues, el desarrollo de esta zona.
Si nos vamos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿esta zona qué era? ¿Cuáles eran las características que podíamos encontrar alrededor del germen, ¿no? de esta estación? Bueno, todas las estaciones ferroviarias de Madrid, cuando se construyeron o cuando se plantearon como cabecera de las líneas, cada compañía privada tenía su cabecera de línea aquí en Madrid, se construyeron a las afueras de lo que era la ciudad. Entonces, por esta zona, la ciudad finalizaba en el siglo XIX lo que es en la Puerta de Atocha, la Puerta de Toledo, y toda la estación de Atocha se situó justo después y Delicias un poquito más abajo. Como en el último tercio del XIX ya se había construido esta vía de contorno, y cuando se plantearon construir Delicias, lo hicieron aquí porque estaba muy cercana a esa vía de contorno, con lo cual iba a tener conexión con las otras dos estaciones. De la vía de contorno hacia abajo era una zona agrícola, semirural, de recreo para la población, que iba hasta el Manzanares, que era un sitio completamente diferente a lo que hoy conocemos y que bueno, tenía otro tipo de utilización mucho más de recreo. Sin embargo, claro, al construirse el ferrocarril en esta línea, pues ¿qué hicieron? Muchas empresas y talleres, empresas de transformación, se situaron junto a la vía para poder transportar sus mercancías. Todas estas empresas atrajeron a obreros, a personas que estaban llegando a Madrid desde los pueblos, desde otras zonas de España, y entonces junto a esas empresas se construyeron también viviendas para estos obreros. Entonces, desde entonces esta zona, Arganzuelas, pegó un salto de ser agrícola y semirural a industrial y obrera. Cuando aparece esta estación de Delicias, ¿qué lugar, qué papel ocupa dentro de lo que es el entramado ferroviario tanto madrileño como a nivel nacional? El ferrocarril, cuando se constituyó, no había una red nacional, eran compañías privadas, cada una se hacía cargo de la concesión de una línea, unas iban hacia el norte, otras más hacia el este. Delicias se constituyó como la cabecera de las líneas que iban hacia el oeste, era la puerta del oeste en Madrid. Desde aquí partían y llegaban los trenes que iban hacia Extremadura y hacia Portugal, hacia Lisboa. Con lo cual, todo ese movimiento migratorio, ¿no?, de gente del interior que quería venir a la capital, que estaba creciendo con fuerza, ¿no?, en la última mitad del XIX y el primer tercio del XX, pues lo tenía mucho más fácil para poder llegar a la capital y venir a establecerse buscando nuevas oportunidades y un futuro mejor. ¿Cómo era viajar en esos primeros momentos del ferrocarril, ¿no? ¿Cómo era un viaje en tren? Cuando pensamos en viajar en esa época siempre tenemos que imaginarnos vapor, locomotoras de vapor, por supuesto, porque bueno, hasta ya bien entrado el siglo XX no empezaron a generalizarse las locomotoras eléctricas o las diésel, y los coches de viajeros, bueno, pues hay que pensar en madera. Estaban construidos en madera con todo lo que ello significaba, ¿no? De que pues al arrancar, al frenar, el chirrido de las maderas, ¿no?, encajando y desencajando. Y bueno, estos viajes eran mucho más lentos, daba tiempo pues a confraternizar, ¿no?, con tus compañeros de viaje. Los viajes, claro, eran algo mucho más lentos. La velocidad comercial por aquella época pues quizás podía alcanzar 50 km/h, 60 km/h, nada que ver con lo que después se ha alcanzado. Ese vapor, ese olor a la carbonilla, ¿no?, que entraba por la ventana, las ventanas abiertas, el olor del freno, todo eso era pues un ambiente completamente distinto a, por ejemplo, hoy si viajamos en el AVE, nada que ver. Absolutamente. Y bueno, los viajes empezaban también una parte importante en las estaciones, ¿no? Y aprovechando que estamos en la antigua estación de Delicias, ¿cómo era esta estación hace 100 años? Bueno, en realidad esta estación ha cambiado muy poco. Tenemos esa suerte porque lo que es la nave central, la gran nave central y el exterior ha cambiado muy poco en su aspecto. Sí que han cambiado las dependencias interiores y, en fin, bueno, cuando empezó a funcionar esta estación, el acceso de la estación no era por esta parte frontal que hemos hecho ahora, sino que la vida se concentraba en el vestíbulo, que está situado en uno de los laterales, donde tenía una parte para salidas y otra para llegadas de viajeros. Los equipajes se facturaban antes de salir de viaje, cuando llegabas los recogías. En general eran muy bulliciosas, el tráfico ferroviario el tren era el medio de transporte por excelencia, todavía no se había generalizado el tráfico por carretera y el trasiego de gente entrando y saliendo, mozos de equipajes, con personal ferroviario que era muchísimo más numeroso que ahora. En fin, era un trasiego de ir y venir que bueno, facilitaban también pues eso, la interactuación, ¿no?, entre todas las personas que aquí estaban. Reflejo de la sociedad, ¿no?, una sociedad de clases, habría diferentes formas
formas de viajar o estaba departamentado de alguna manera? Sí, sí, por supuesto. El tren, desde luego, desde que empezó, todo estaba perfectamente compartimentado. Los coches siempre, desde sus inicios, había coches de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y como tal había salas de espera en la estación también propias de primera clase, de segunda y de tercera. Incluso esta estación llegó a tener una sala de espera para los reyes. Fue inaugurada en 1880 por Alfonso XII y su esposa y tenían una sala de espera propia para cuando quisieran hacer sus viajes en ferrocarril no mezclarse, como quien dice, con el resto de viajeros. Aunque tranvías, coches de caballo, vehículos a motor, simones inundaban las calles de Madrid hace 100 años, había una actividad que seguía siendo muy popular, que era la de pasear. Eso de ver y ser visto y para ello ponerte tus mejores galas gustaba muchísimo a los madrileños. Para tal cometido se utilizaban los paseos, como el Paseo de Recoletos, que hemos visitado antes, y también las zonas ajardinadas, como por ejemplo el Parque del Retiro. Este parque fue abierto al público en 1868, después de la Revolución Gloriosa, que terminó con el reinado de Isabel II. Por tanto, cuando Elisa vive en Madrid, entiende esta zona como un lugar pues de relajación, de paseo, de recreo. Y algunas veces ella viene simplemente a dar una vuelta y otras veces lo utiliza como destino. En cualquier caso, cuando pasaba por aquí, ella también podía admirar la arquitectura del Palacio de Cristal. Este fue construido en 1887 para la exposición de flora de las Islas Filipinas. El arquitecto a cargo fue Ricardo Velázquez Bosco y, como se puede apreciar, es uno de los ejemplos madrileños de la llamada arquitectura de hierro, muy en boga en las últimas décadas del siglo XIX. Este punto no es el único rincón icónico del principal parque de Madrid. Otros, como la Fuente del Ángel Caído, el Monumento de Alfonso XII, la Fuente de la Alcachofa, el Paseo de las Estatuas o la Casa de Fieras, acompañaban a los madrileños coetáneos de Elisa, Catalina o Pascal en sus habituales paseos por el pulmón verde de la ciudad. Y en este particular punto, especial en las páginas de la novela, terminamos nuestro paseo por el Madrid de Elisa Montero. Espero que hayas disfrutado. Si ya has leído Papel y Tinta, te espero en nuevos viajes en el tiempo y si no lo has hecho, Elisa Montero te espera en el Madrid de principios del siglo XX. En cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.